emisión. Nos da mucho gusto saludar vía telefónica a Diego Avilés, coordinador ejecutivo del Consejo para el Desarrollo Sostenible de Sonora, CODESO. Esta mañana hablándonos sobre el Plan Sonora, que posiciona a nuestro estado en segundo lugar de crecimiento manufacturero en la frontera norte de nuestro país. ¿Qué tal, Diego? Buenos días, qué gusto saludarte. Hola, buenos días, Miriam. Gusto estar contigo y platicar con tu audiencia. Pues entonces, ¿cómo le está? Pues le está yendo bien a Sonora, entonces, Diego, porque si Sonora se ubica en el segundo lugar de crecimiento manufacturero en la frontera norte, significa entonces que va por buen camino. Sí, mira, hay que tener en cuenta que la industria manufacturera o la industria de la transformación es donde más valor y más riqueza se genera en cualquier economía, ¿no? Sabemos que las actividades económicas pueden ser el sector primario, que es el campo, y el campo es muy importante. El sector comercio, el sector servicios, que también son muy importantes. Todas las actividades económicas son muy importantes. Pero cuando agarras mercancía y le das valor agregado, ¿en qué parte de la economía se genera ese mayor valor agregado? Es definitivamente en la industria manufacturera. El día de ayer el Instituto Nacional de Estadística, el INEGI, da a conocer el reporte de la actividad económica para el Estado y para el país y los 32 estados, ¿no? Y aquí podemos observar distintos atenuantes sobre el comportamiento económico de Sonora. Uno de ellos que hay que mencionar es que Sonora registró de manera general un crecimiento económico a cifras originales del 2.1%, ¿no? Del 2.1% porque hubieron algunos sectores de la economía, y ahorita podemos platicar sobre ellos, que tuvieron lamentablemente un retroceso. Pero después de ese sector de la economía, que es muy importante para Sonora, que tuvo ese retroceso, los demás tuvieron grandes incrementos muy significativos. El manufacturero, por ejemplo, ¿no? El manufacturero, la industria de la transformación, las empresas, las maquiladoras que están instaladas en Sonora, crecieron casi un 8%. Ya casi estamos haciendo zanja de que afortunadamente estamos comunicando reiteradamente estas buenas noticias, porque eso prácticamente es un logro del Plan Sonora. El Plan Sonora ha dinamizado la industria manufacturera, ha puesto a Sonora ante los ojos del mundo y ha prendido los motores de la industria a todo vapor en nuestra entidad. Oye, Diego, y si bien hubo crecimiento en este ámbito, ahorita mencionabas sectores de la economía que tuvieron un retroceso, ¿cuáles serían y por qué? Fíjate que lamentablemente, y es algo que sí hay que sentarnos con mucha seriedad a señalarlo, el sector que tuvo un gran retroceso y que prácticamente le restó a Sonora 1.5 puntos porcentuales de crecimiento, es decir, Sonora pudo haber alcanzado 4% en su crecimiento económico, pero lamentablemente por lo que está sucediendo con la sequía, la falta de recurso hidráulico, la falta de aguas, lo que estamos observando en las presas, en los ríos y en los cuerpos de agua de Sonora, tuvo un efecto directo en el campo sonorense, en la agricultura, en la ganadería. Lamentablemente, y esto no es algo que hay que celebrar, hay que alertarnos a todas y a todos los sonorenses, el campo tuvo un retroceso cercano al 15% con respecto al año pasado. Y esto es una consecuencia directa del cambio climático y de la sequía. Los efectos del cambio climático en la economía ya están tocando el presente. Ya no podemos decir, el cambio climático es algo que viene a después, es algo que está sucediendo en este momento, y en este momento estamos registrando y observando anuncios de productores agrícolas que dicen, ya no va a haber este ciclo porque no hay agua, no voy a cosechar esto porque no hay agua, problemas con el ganado por falta de agua, ¿no? Bueno, ante esto el Estado tiene que hacer serias invitaciones y serios diálogos con los productores de cuáles son los cultivos que se deben de seguir cultivando en la entidad y qué hacer ante esta situación de sequía y cambio climático. Y que se utilice menos cantidad de agua posible, supongo también, ¿no? Con todo este panorama, te preguntaría, Diego, ¿se está o no desacelerando la economía en Sonora?
Es una buena pregunta y la respuesta no es fácil de atender. Porque mira, por un lado vemos un gran dinamismo en el sector manufacturero que ya es hoy por hoy el corazón económico de Sonora. Dos, luego vemos otros sectores de la economía muy importantes, por ejemplo el turismo. El gobernador ha decidido hacer del turismo una actividad que dice el propio gobernador que democratiza la actividad económica. Y registramos un 14% de incremento en la actividad turística, tanto en hoteles, restaurantes, eh, centros de diversión y demás. 14%, es tremendo ese crecimiento del 14%. Vimos avances en el sector comercio, vimos avances en otros sectores de la economía, en la generación eléctrica, la distribución de gas, la minería tuvo un momento de recuperación después de un lapsus de caída. Entonces, yo no pudiera hablar de una desaceleración económica viendo buenos comportamientos económicos en casi todos los sectores de la economía, pero lamentablemente el cambio climático está afectando un punto toral para la economía. Así Ese es. punto toral que nos está atorando, pues yo no pudiera decir hay una desaceleración porque el cambio climático es una realidad y la tenemos aquí. La Y tenemos aquí. afecta a otros lugares, no nada más a Sonora, y en diferentes circunstancias, pues la afectación también varía, ¿no? Entonces, ahí está. Bueno, pues Diego, ¿algo más que quisieras agregar? No, nada más estar pendiente del Ujú. comportamiento económico y una seria invitación a todas y a todos los ciudadanos. Todas y todos los ciudadanos contribuimos ya sea para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero o para aumentar las emisiones de estos gases. El cambio climático no es algo que está lejos de nosotros. Nos ha tocado y está tocando la economía sonora. Muy bien. Muchísimas gracias. Un gusto, como siempre, saludar a Diego Avilés, coordinador ejecutivo del Consejo para el Desarrollo Sostenible de Sonora, CODESO, esta mañana hablándonos sobre cómo el Plan Sonora posiciona a nuestro estado en segundo lugar de crecimiento manufacturero en la frontera norte. Nos daba por ahí algunos datos muy interesantes sobre este crecimiento y en algunos ámbitos en donde desafortunadamente pues no se ha dado tal crecimiento como se esperaba a raíz del cambio climático y los efectos de la sequía por la que está atravesando nuestra entidad, que ya